Invitado de hoy recibimos en Tu Dinero Nunca Duerme a Francisco Burgos, responsable del negocio institucional de Cobas Asset Management, que nos ha propuesto un tema interesantísimo por el que todos ustedes nos han estado preguntando durante el último año, así que aquí tenemos a Francisco. Francisco, muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme, muy bienvenido a tu casa. Hola, buenas tardes, Luis Fernando, muchas gracias. Bueno, pues ya ven que estamos todos, así que comencemos. Bueno, y hace prácticamente un año, cuando empezábamos a recuperar de manera ligera la movilidad en España tras un largo encierro domiciliario, merced al COVID, y cuando ya era muy evidente que la crisis económica que atenazaba nuestro país, el entonces vicepresidente Pablo Iglesias insinuaba que el gobierno se plantearía la confiscación del ahorro privado en caso, decía, de ser necesario y por el bien común, por el bien el bien general del Estado. Bueno, esto hizo saltar en aquel momento todas las alarmas, comenzó a preocupar a todo tipo de ahorradores que se planteaban la posibilidad de poner sus ahorros e inversiones a buen recaudo fuera de nuestras fronteras. Entonces, en Tu Dinero Nunca Duerme, respondiendo a las solicitudes y sugerencias que nos hicieron ustedes, los oyentes, decidimos pues dedicar un programa completo a la inversión en Luxemburgo. Lo hicimos, si lo recuerdan bien, con Xavier Mariana del Cluster Family Office. Aquel programa, que surgía más por una demanda, una necesidad imperiosa de información, despejó muchas dudas, pero generó otras, y así nos habéis hecho llegar la petición de que tratemos este asunto de nuevo con más profundidad si cabe y sin el miedo detrás, casi como digo yo, mordiéndonos el trasero de que nos confisquen los ahorros, sino más bien como ejercicio de conocimiento acerca de la inversión en Luxemburgo y contestar a esta pregunta tan sencilla pero a la vez tan complicada. ¿Es mejor invertir en Luxemburgo o seguir haciéndolo desde España? Hoy, sin duda, nuestro invitado va a responder a esta y otras muchas preguntas, pero vamos a ir fijando puntos y temas de debate con la lección de Manuel Llamas. Soy Felipe Moreno, director de desarrollo de negocio de Finicens, y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Bueno, Manuel, un tema interesantísimo el que tenemos hoy por delante. Vamos a empezar, como siempre digo yo, a poner cartas encima de la mesa. La primera es la de tu lección y la pregunta que te hago es la siguiente. ¿Cuál es la principal diferencia entre un fondo luxemburgués y uno español? Pues, como bien comentas, Luis Fernando, son muchos los inversores que se preguntan por qué una misma gestora en múltiples ocasiones ofrece fondos de derecho luxemburgués y fondos de derecho español, y por tanto cuál es la diferencia entre uno y otro, si es que hay alguna. Lo primero que hay que decir al respecto es que en este caso concreto, cuando una misma gestora nacional ofrece fondos en Luxemburgo y en España, el producto suele ser el mismo, de modo que poco o nada cambia, al menos para el cliente. Tanto el equipo gestor como la filosofía de inversión y la cartera son idénticas. El fondo luxemburgués, de hecho, se suele gestionar desde España, subcontratando el resto de servicios para cumplir con la normativa correspondiente. La principal diferencia, por tanto, no es tanto para los clientes como para la gestora, y es que la principal ventaja de comercializar fondos en Luxemburgo radica, como gestor, en que te permite acceder a todo un mundo de potenciales clientes internacionales. Los fondos de derecho luxemburgués permiten operar a través de lo que se denominan cuentas ómnibus, que están a nombre de entidades comercializadoras, sin necesidad de tener que identificar al cliente final. En España, por el contrario, no existe esta opción, de modo que el extranjero tiene que abrirse una cuenta bancaria aquí o en la propia gestora española para poder acceder a un fondo en cuestión. Esta barrera regulatoria dificulta enormemente la captación de clientes foráneos, que residen fuera de España. De ahí que las gestoras nacionales decidan gestionar en muchas ocasiones el mismo fondo que comercializan en España, pero con bandera luxemburguesa para dar acceso a clientes extranjeros. En realidad, un fondo español no tiene por qué ser ni mejor ni peor que otro radicado en Luxemburgo. Es más una cuestión de operativa que otra cosa, si bien es cierto que nuestro invitado de hoy nos va a explicar otros matices y diferencias importantes a tener en cuenta. Bueno, muchas gracias, Manuel, por esa exhibición, como siempre, de teoría y además explicada como solo tú sabes hacer. Así que muchas gracias, Manolo, por dejar esa primera carta encima del tapete. Vamos a buscar la segunda con la pizarra de Domingo. Soy Carmen Fernández, de Equam Capital.
Yo también escucho Tu dinero nunca duerme. Y suenan domingo los acordes de la sintonía de tu pizarra, así que manos a la obra. ¿Qué pregunta, y esta es la pregunta que te hago hoy, no puede quedarse hoy sin respuesta? Yo diría que hay dos. La primera es si merece la pena. Porque yo creo que en el programa del año pasado y en otras ocasiones que ha salido esta cuestión, hemos dado las claves, hemos contestado que sí, que se podía, pero yo creo que no hemos llegado al final de realmente es interesante, realmente qué gana el pequeño ahorrador, merece la pena meterse en los líos que intuimos que puede haber detrás del papeleo, la burocracia, o cumplir luego con Hacienda, las autoridades, en el caso de que me abra un fondo en Luxemburgo frente al fondo español. Y luego hay una segunda pregunta que a mí es casi la que más me hacen, y es ¿cuánto tiempo se tarda en llevarse el dinero a Luxemburgo? Es verdad, esta es a mí mucha gente, que al final además te pones a rascar un poco y dices, pero esto ¿por qué me lo preguntas? Lo de cuánto se tarda ya. Porque yo siempre digo, a ver, si te crees que, por ejemplo, cuando se estableció el corralito en Argentina, pues no avisaron, de un día para otro lo hicieron. Y te dicen, ya, hombre, pero este gobierno, pues yo creo que todavía no. Y al final te pones a rascar y lo que te vienen a decir es, entre el día de las elecciones y la investidura me da tiempo a llevármelo a Luxemburgo. Eso es lo que les da miedo. Y ahí yo creo que esa es la pregunta que la que yo quiero que nos contesten realmente en ese escenario, que sería el que yo creo que le daría miedo a muchos de nuestros oyentes y a mí también. El primero, de un gobierno que se pueda intuir todavía más enloquecido que este. Un gobierno en el que, por ejemplo, Podemos fuera primera fuerza, no segunda, y algún ministro de Economía lanzase mensajes de que se pueden realmente poner manos a la obra en la cuestión de quedarse con los ahorros de los españoles. ¿Cuánto tiempo tardaría alguien a quien le entrase ese miedo en decir, cambio el dinero, me lo pongo en un fondo de gestión luxemburguesa y al menos esos activos, los que tengan fondos, los que tengan en activos que estén en Luxemburgo, quedan a salvo? Y si quedarían realmente a salvo en esa circunstancia. Bueno, pues espero que nuestro invitado de hoy haya tomado buena nota. Tenemos, por un lado, de la elección de Manuel Llamas, si realmente abrirse un fondo en Luxemburgo es una cuestión sobre todo operativa, más que de otra índole, y las dos preguntas que nos acaba de plantear Domingo Soriano, si merece la pena y cuánto tiempo se tarda. Vamos a buscar la última carta encima del tapete antes de abrir fuego en la tertulia con la primera pregunta que hará Value School. Nos vamos directos a la tertulia. Hola, soy Rafael Valera de Buy and Hold y yo escucho Tu dinero nunca duerme. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Bueno, y entramos ya de lleno en la tertulia. Luigi, tema interesante, ya nos trajiste, como recordaba yo al principio, hace pues casi un año exactamente, el 21 de junio del año pasado fue cuando tuvimos aquel fantástico programa, y hoy vamos a profundizar todavía más. Ya tenemos 3 elementos importantes de debate encima de la mesa, pero la responsabilidad de abrir esto es tuya. Y voy a abrir el debate añadiendo otro elemento más a la conversación, que es el precio, cuánto cuesta. Primero, para empezar, si un partícipe debe tener con la gestora, en este caso vamos a ceñirnos a Cobas Asset Management, tiene que tener quizá un saldo mínimo para que ese traspaso a una SICAV o un fondo, ahora nos explicarás qué tipo de vehículo es el que, por ejemplo, la gestora tiene en Luxemburgo, si ese traspaso se va a hacer a partir de cierto importe, o vale lo mismo que le tenga un partícipe 1.000 euros o que tenga 100.000, y a partir de esa cifra ya empezamos a hablar, no lo sé. Y una vez que estén ya los dineros transferidos en la cuenta de la entidad, bueno, porque aquí un inciso, también juega un papel el depositario, la depositaria, es decir, explícanos también, estoy acaparando un poco el debate, ¿no? Los jugadores con que nos vamos a encontrar cuando estemos en Luxemburgo, y si tener ese dinero ahí me va a costar dinero, porque a lo mejor las comisiones en la cuenta de valores son más altas que aquí, o me exigen ciertas condiciones que echas los números y dices, es que me compensa tenerlo donde estoy. Me va a valer cuenta, más el collar que el perro. Claro, de que la situación está tranquila y que no hay, no sé.
como dineritos, por mi parte. Pues nada, Francisco, yo creo que tienes materia, ¿eh? Has visto que aquí empezamos fuerte y además ponemos el listón bien alto. Sí, bueno, pues contestando a la primera pregunta, en cuanto al precio al mínimo, más que al mínimo depende esto de varios factores, ¿no? Depende de muchos temas que no tienen nada que ver con el importe que invierta un particular en él, ¿no? Sí que es verdad que por temas de estructuras, por temas de cómo funciona o cómo se estructura un fondo luxemburgués, los costes tienden a ser más altos, pues que por ejemplo hay una figura, la de la Management Company, que sería un poco la entidad gestora que tendríamos que tener obligatoriamente en Luxemburgo, porque es la que actúa de garante ante el regulador luxemburgués, que sería el equivalente, o la CSSF, que sería el equivalente a la CNMV en España. Y entonces típicamente los costes son más altos, pero esto también determina pues estos costes más altos que provienen de auditorías, de auditorías depositarias, una mano de obra más cara, una estructura en general más cara. También va a depender del volumen que tengan los fondos. Entonces, a mayor volumen gestionado, estos costes fijos se dividirían entre más partícipes o entre más volumen de inversión, por lo cual al final dependería de qué volumen tuviese el fondo español frente al luxemburgués. En el caso de Cobas, como hemos dicho, como te recojo el guante, los fondos de Cobas tienen mucho más volumen en España que los fondos luxemburgués, por lo cual a nivel total el TER o el gasto total que tendría uno, las comisiones totales por las que pasaría uno al invertir en el fondo, pues serían superiores invirtiendo en los luxemburgueses que en los fondos españoles. Déjame una postilla nada más. TER es una sigla que es Total Expense Ratio, ¿de acuerdo? Que es el ratio total de gastos que tiene ese vehículo, y eso hay que mirarlo siempre, porque no solamente los oyentes se queden con la comisión de gestión, es al final también se paga y es la que engloba todos los gastos. Correcto. Manuel. Sí, Francisco comentaba previamente, digamos que una de las razones, quizás la principal, por la cual una gestora especialmente española, porque no sé si esto de que esté prohibido operar con cuentas ómnibus es algo exclusivamente específico de España o existe en otros países. Pero bueno, me puedo imaginar que en España, como siempre, vamos muy por detrás del sentido común y de la lógica en muchos casos. La principal ventaja, como digo, para una gestora española de poder tener fondos bajo derecho luxemburgués es la de poder tener acceso a todo el mercado internacional, la posibilidad de que inversores extranjeros, pues de forma mucho más fácil y sencilla puedan ser partícipes de esos fondos. Pero ¿qué ventajas específicamente tendría para un inversor español el tener un fondo con bandera luxemburguesa, si es que existe alguna ventaja particular? Sí, pues mira, como dices, la estructura luxemburguesa al final tiene una ventaja muy clara a la hora de captar inversores extranjeros, fundamentalmente por la fiscalidad. Mientras que un inversor en un fondo de ISIN español, un inversor extranjero, en el momento de reembolsar y de tributar por la plusvalía, tendría que presentar un certificado de residencia fiscal para no tener que hacer frente o para evitar el pago ante la Agencia Tributaria Española sobre esas plusvalías. En el extranjero, en un fondo luxemburgués, esta institución extranjera no tendría en absoluto que presentar ante Luxemburgo, ante el regulador o ante la Hacienda Fiscal luxemburguesa ningún tipo de documento para asegurar no tributar, ¿no? Mientras y tampoco habría, que esto es un tema también importante que hay que poner sobre la mesa, tampoco sería necesario que hubiese un acuerdo bilateral entre los dos países por la cual se evitase la doble imposición. Entonces, esta es la razón, yo creo, fundamental por la cual una gestora puede tener interés en tener fondos en Luxemburgo, por su distribución y por su facilidad para evitar temas de imposición fiscal, ¿no? A nivel retail, a nivel particular,
Pues en realidad no tendría per se ninguna ventaja, salvo la que pudiese ser a nivel operativo. Es decir, oye, yo opero a través de un banco y evito la necesidad de darme de alta en una gestora determinada para poder invertir en ella. Ese sería el único tema, el tema operativo. Pero, Albín, Francisco, perdona, es que como somos compañeros, nos conocemos por nuestros nombres de batalla. Sí que tiene una ventaja el hecho de tener ahí una depositoría que está fuera de España. Es decir, esos dineros no están al final guardados en un banco que está fuera de España, con lo cual fuera del alcance de la voracidad fiscal del Estado, del gobierno de turno. Sí, ahí habría que hacer un matiz y habría que diferenciar entre dos casuísticas, ¿no? Por un lado estaría la casuística de comprar desde España, en la cual, pues, oye, por ejemplo, compras a través del banco X, das la orden, compras el fondo luxemburgués, pero en todo momento ese dinero va a estar vinculado a una cuenta española, de manera que ante un eventual corralito, cuando uno reembolse, va a pasar por esa cuenta española, por lo que va a hacer frente a esa indisponibilidad del patrimonio tal que en un eventual corralito uno tendría, ¿no? Para evitar esta situación de corralito, o por la cual un inversor español podría tener una ventaja por invertir en un fondo luxemburgués, este patrimonio tendría que estar invertido fuera de España. Es decir, alguien tendría que tener una cuenta, por ejemplo, en Luxemburgo, por ejemplo, en Suiza, desde que dar la orden de compra, y que en todo momento ese patrimonio esté desvinculado de una cuenta española o del fisco español, ¿no? O sea, sería la manera de evitarlo no es simplemente comprar un fondo en Luxemburgo, es decir, la manera de poner tu dinero a buen recaudo en caso de que temas que en algún momento, pues esas amenazas, como decía yo al principio, que se produjeron hace un año, terminen haciéndose realidad. No es únicamente comprar un fondo radicado en Luxemburgo, sino además asegurarte de que la depositaría que va a recibir, digamos, esa inversión está también radicada fuera. Que está radicada fuera y que tu cuenta bancaria, desde que se le da la orden de compra, esté fuera de España. Esa es la clave. O sea, si el dinero está depositado fuera de España, no está fuera del control del gobierno, porque cuando uno vende esa participación va a acabar en una cuenta española. O sea, tu cuenta, si das, por ejemplo, de Banco Santander una orden de compra a un fondo luxemburgués, cuando tú traes ese dinero de vuelta al reembolsar, ese dinero se va a depositar en una cuenta española, por lo que el gobierno tendría capacidad de obligarte a no tener disponibilidad de ese dinero, mientras que si uno hace la compra desde una cuenta de Luxemburgo, ese dinero jamás pasaría por el sistema español y perdería el gobierno la capacidad de no permitirte disponer del patrimonio de uno mismo. Correcto. Voy a hacer un pequeño apunte, si me permitís. La depositaría es donde el fondo, o sea, la gestora, está depositando el patrimonio de los partícipes. Y lo que tú dices es que además el partícipe, el cliente, debería tener una cuenta suya, bancaria, en una entidad luxemburguesa, desde donde se haga la transferencia al fondo y se devuelvan las participaciones vendidas a esa misma cuenta. Efectivamente, como muy bien has dicho, Luis, al final lo que se trata es de que no pase por ningún tipo de cuenta bancaria que esté bajo el sistema español o bajo el poder o bajo la soberanía del gobierno español. Muy bien. Correcto. Espera, Manuel, perdona, sí, responde, Manuel. Pregunta, Manu. No, es que con respecto a esto me parece muy, muy interesante porque, claro, este tipo de matices es donde reside la clave. Son fundamentales, claro. Claro, es donde reside la clave, porque alguno pensará, no, yo no quiero tener mis ahorros y mis inversiones en España porque, oye, como bien comentáis, pues este país no es de fiar, hay riesgo de corralito. Yo no sé si ahora, digamos que ese fantasma del corralito que en su día comentó Pablo Iglesias y que tratamos aquí en algún programa, digamos que tras la desaparición de Pablo Iglesias, pues de la política, digamos que se ha atenuado bastante, pero sí es cierto que estamos en un escenario de deuda pública absolutamente colosal. No sabemos exactamente qué es lo que va a pasar a medio o largo plazo, puede haber nuevas turbulencias financieras como las que vimos en el año 2012. Entonces yo me pongo en el papel de un inversor que quiere salvaguardar sus ahorros fuera de España para evitar este desastre, y comentas, Francisco, que la clave reside en que tú, cuando contrates ese fondo, lo tienes que hacer desde una entidad, desde una cuenta extranjera. Yo pregunto, ¿no puede ser con posterioridad? Es decir, ¿no puedes dar la orden ahora y dentro de 3 años, el día que quieras recuperar ese dinero, crear una cuenta bancaria fuera de España, Luxemburgo, Francia, Alemania, donde sea, a la que poder derivar o asignar
tu fondo luxemburgués de cara a poder evitar el control vamos, del por si alguno de nuestros oyentes ya compra el fondo Luxemburgo y lo ha hecho desde su cuenta en el Banco X, radicado, no sé, en Santander o en Bilbao, quién sabe. Te diría que no, que lo que habría que hacer sería primero vender el fondo y luego trasladar esos fondos a tu nueva cuenta de destino luxemburguesa y desde el país extranjero que ya has abierto cuenta, y desde ahí proceder a la compra del fondo. Pero yo creo que aquí habría un matiz importante, y es que sí es verdad que un corralito te daría la indisponibilidad sobre tu patrimonio, sí que por otro lado en un fondo de inversión, sea basado en Luxemburgo o en España, diría que a derecho comparado históricamente no ha habido nunca un motivo en el que el Estado coja y tome las participaciones de un fondo de inversión. Suele ir a las cuentas bancarias. ¿Por qué? Porque es muchísimo más complejo el tener que deshacer un fondo vendiendo con contrapartes en el extranjero para luego coger esa liquidez y que el dinero lo utilice o que el gobierno lo utilice para reducir o para los requerimientos que quiera. Entonces, ya un fondo de inversión de por sí pone muchas trabas a que el gobierno de turno pueda disponer de ese capital. Y querría decir una cosa, cuando se contempla ese escenario de esa confiscación de un fondo de inversión, que no olvidemos que estamos hablando aquí de que son participaciones en compañías, eso equivaldría a nacionalizar por la puerta de atrás las empresas en la parte en que está el fondo invertido en ellas, que estamos comprando los partícipes. Es decir, si está el fondo invertido en BMW, en Acciona, en Repsol, sería que el Estado se quedaría temporal o permanentemente con esa parte equivalente de esas empresas. Y tener que buscar la manera de liquidar esas posiciones para obtener el dinero, que además esto tiene otra vertiente, y es que si lo hacen esto a nivel global con todos los fondos de inversión que se tienen en España, al deshacerse de tan grandes posiciones tenía un impacto en el resto de países donde están cotizando esas compañías, con lo cual primero sería muy complicado incluso ya a nivel de que otros gobiernos permitan esas actuaciones, como además que al deshacerse de posiciones tan grandes puede impactar sobre el precio de la acción y derrumbarla. O sea que al final podría ser que no obtuviesen una parte mucho más pequeña de la que esperarían obtener. Entonces, técnicamente es muy complicado. Nunca puedes decir que esto no va a pasar. Sí, pero sí que me queda claro, por un lado, por ir fijando conceptos y dejarlos ya encima de la mesa aclarados, tener el dinero invertido en fondos de inversión ya de por sí te da una cierta, no una seguridad total, pero sí es verdad que es una cierta seguridad frente a tener el dinero en una cuenta bancaria, en un depósito, que sí que es más sencillo para el Ejecutivo el no permitirte disponer de él en caso de que llegase un escenario como los que comentamos, que Dios no lo quiera. Y por otro lado, si pese a esto no nos fiamos y queremos contratar un fondo de derecho luxemburgués y además evitar o sacar del radar de la posibilidad de que el Ejecutivo pues no nos permita disponer de esos fondos, el camino correcto es abrir una cuenta en el extranjero, depositar ahí el dinero y desde esa cuenta hacer la adquisición del fondo de derecho luxemburgués. Creo que lo he dicho bien, ¿no? Perfectamente explicado. Pues Domingo, llevas 3 intentos de hacer pregunta, es tu turno. No pasa nada. Ahí hay una cuestión importante en el tema del corralito, y es que los corralitos tampoco duran siempre, ni los tiempos. Quiero decir, supongamos que estamos en esa situación, y te pregunto, el gobierno de repente establece una orden de no disponibilidad sobre las cuentas corrientes en España, algún tipo de limitación. Pero si tú tienes el dinero en un fondo, que es cierto que si lo vendes te vendría la cuenta corriente en España, pero tú no lo vendes, sobre ese fondo, que además sí, ese fondo sí que está en Luxemburgo, ahí la capacidad del gobierno... Yo estoy de acuerdo contigo en que sería difícil que un gobierno se pusiera a intervenir, a expropiar los fondos en España, pero si encima el fondo está en Luxemburgo, aún más, hasta que el cliente no diera la orden de venta, el gobierno no podría hacer nada, a no ser que diera el siguiente paso, que es obligar a los que tengan participaciones en un fondo de Luxemburgo a traérselos a España. Sí, no, está claro que si en algún momento un gobierno decide expropiar fondos de inversión y hacer uso de ellos, probablemente que esté depositado, y ahí habría que revisar temas de derecho internacional, probablemente que esté basado en Luxemburgo complicaría al gobierno la capacidad de extraer o de apropiarse de esas posiciones en el fondo extranjero. Claro, yo estoy de acuerdo de todas maneras en que fíjate que hemos tenido gobiernos muy locos,
pero yo creo que solo por relación con otros gobiernos, por todas estas implicaciones, el tema de los fondos, a mí, yo siempre, cuando me han preguntado mis familiares, les he dicho, mucho tendría que cambiar. Digamos que tendríamos que llegar a un estado de tal colapso institucional que casi lo menos sería que te quitasen los fondos, porque sería una cuestión de destrozo de país a todos los niveles. Igual que en las cuentas corrientes, en un momento dado dices, se rompe el euro, llega la nueva peseta, y yo creo que habría corralito, inmediato y durante unos meses y un periodo de tiempo medio largo, y tendríamos un acceso muy limitado a nuestras cuentas. Sobre este tipo de inversiones yo lo veo muy lejano por todas estas complicaciones de las que estamos hablando. Luego, además, tenemos la suerte de estar en el sistema euro, por lo cual a una devaluación masiva de la divisa es más complicado que pueda ocurrir por formar parte de ese sistema. Entonces únicamente quedaría la variable de la indisponibilidad del dinero, pero si atendemos a cómo ha funcionado Grecia en ese bloqueo para evitar la fuga de capitales, puedes hacer pagos con tarjeta, entonces no es tan dramático. Lo único que se está buscando es que no salga el dinero del país. Correcto, pero vamos a avanzar un poco más en el debate y a ir aclarando conceptos que en ocasiones los damos por supuestos y no lo son tanto. UCITS, ¿qué son las UCITS? Bueno, el UCITS viene a ser como el pasaporte de calidad europeo a los fondos de inversión, ¿no? Es una regulación que lo que busca a nivel armonizado, es decir, a nivel europeo, dar seguridad al inversor minoritario, evitando una serie evitando posibles riesgos. Una de las limitaciones más conocidas es la regla del 5-10-40. ¿Qué quiere decir esto? Que un fondo de inversión bajo UCITS no puede tener más de un 10% en una posición, el fondo no puede pesar, una posición solo, no puede pesar más del 10%, y que las compañías que pesen más del 5% del fondo no pueden representar más del 40% del peso global del fondo, ¿no? O sea, son evitar concentraciones para que las volatilidades o los riesgos frente a una tesis de inversión fallida pues se minoren. Y ya puestos a seguir explicando siglas, hace un rato mencionaste así muy rápidamente ISIN, que es otra. ¿Nos la puedes explicar? Porque creo que es como el carnet de identidad o la matrícula del fondo, ¿no? Eso es. Al final, el código ISIN viene a ser como el DNI que tenemos nosotros, que es un código unívoco que te permite encontrar o utilizar el fondo, de manera que si uno quiere ir a una plataforma a contratarlo, pues con ese código ISIN va a poder tener seguro que es ese único fondo. Y una pregunta casi de curiosidad, no sé si la puedes responder, no sé si os afecta a vosotros. A mí sí me ha afectado, yo creo que no tiene demasiadas implicaciones prácticas para el cliente, pero me extrañó, me generó curiosidad. Lo que comentabas antes de contratar los fondos a través de los bancos. Efectivamente, yo hace unos años fui a contratar un fondo de inversión y por razones que no vienen al caso, pues lo contraté a través de un banco. Y efectivamente, cuando yo pedí, pues quiero este fondo de inversión porque me gusta, me lo dieron y era el fondo situado en Luxemburgo. A mí me daba igual, el coste era similar, o yo creo que era el mismo, de hecho, que el que podía estar contratando directamente el fondo en España. Yo quería contratar el fondo a través del banco, pues estas cosas de los bancos, que si te ofrecen otros productos, no sé qué, y dije, venga, vale, pues lo hago a través del banco. Pero por eso te digo que es casi pura curiosidad. ¿Por qué este fondo, que yo en España lo podría haber contratado en directo, yendo a la gestora, no estaba disponible a través de ese conjunto de opciones que me estaba dando el banco? No sé si en Cobas lo tenéis igual, o si no lo tenéis igual, ¿por qué hay algunas gestoras que cuando te ofrecen su producto a través de una entidad bancaria te mandan directamente al fondo luxemburgués? Sí, como muy bien dices, nosotros en Cobas lo que hacemos es comercializar a través de plataformas o a través de los bancos. Los fondos que se pueden comprar son los de derecho luxemburgués. ¿Por qué? Porque al final el fondo luxemburgués, como hemos dicho al principio, pues tiene una voluntad de facilitar la inversión extranjera, mientras que nosotros ya tenemos aquí nuestros fondos de derecho español, y es una cuestión de no canibalizar el propio producto español, que además a nivel retail, como hemos hablado también, tiene costes más bajos y por lo tanto puede ser una opción muy interesante para la mayor parte de los inversores españoles particulares. Y otra curiosidad, siendo cliente español que contrate, por ejemplo, con Cobas el fondo radicado en Luxemburgo, ¿las comunicaciones que me lleguen por parte de la gestora serán en francés, en inglés, o puedo esperar que siendo una gestora española se sigan comunicando conmigo en español?
Aquí perderías un poco el vínculo con Cobas, ¿no? Invirtiendo a través del fondo de inversión, o sea, a través del fondo de inversión luxemburgués, toda la información vendría desde el banco en el que la contratases. Entonces, bueno, ya dependerá del banco en ver cómo te está haciendo el reporting a nivel de bueno, pues... No llegan muchas, ¿eh? No, yo te ayudo, así como, no es verdad, como cliente, a mí una de las cosas que me fastidió, lo digo así, sinceramente, no llegan demasiadas comunicaciones, llegan muchísimas menos que otros fondos similares que puedo tener en España. De hecho, yo era cliente de este fondo en directo. En realidad lo que hice fue un traspaso del fondo español en directo al fondo gestionado a través del banco. Desde el punto de vista operativo, desde mi punto de vista mental, yo seguía pensando que tenía el mismo dinero en el mismo fondo y todo, simplemente que estaba antes en el fondo español, luego en el luxemburgués, en teoría era la misma cartera y todo. Y cosas que son pequeñas, pero sobre todo a los freaks de estas cosas que nos gustan, pues ya no me llegan las invitaciones a la conferencia anual de inversores, porque ya estoy a través de ese tipo de cosas que, de hecho, alguna vez les he llamado a los del fondo y les digo, oye, pero me dejáis ir, ¿no? Si voy, porque a mí yo sigo sintiéndome cliente, y el hecho de que lo haya hecho a través del banco por temas personales y de cuestión, pues esto, de productos bancarios y que me podía interesar o lo que sea, pero me gustaría seguir teniendo esa relación, pero es verdad que te alejas un poquito de ellos. Claro, ahí pierdes totalmente el vínculo, porque sí que es verdad que los documentos legales sí que te los va a tener que aportar el banco, como decías, Luigi, por ejemplo, el equivalente al DFI, los KIDs y demás, van a tener que estar en tu idioma, pero todas esas comunicaciones, o sea, que el servicio a nivel cualitativo o toda esa parte más didáctica, como serían los comentarios trimestrales, como serían invitación a eventos, la perderías. Nosotros lo que tratamos es en la mayor parte de las cuando contactamos con alguien, o en la mayoría de los casos que podemos, es si a esa persona le interesa tener ese feedback por parte nuestro de invitaciones a eventos, de recibir las comunicaciones que vayamos haciendo, le incluimos en una distribución, en una lista de distribución, y a partir de ahí pues le llegan, pero por fuera. Es verdad que para eso tiene que ponerse él en contacto con nosotros, porque la cuenta Omnibus, si bien tiene ventajas a nivel operativo porque lo simplifica, como es una cuenta agregada, nosotros no tenemos alcance sobre el inversor final, sino que solo vemos el apunte del banco desde el que invierte. ¿Y a nivel fiscal existe alguna diferencia? Para un español no. Al final él tributaría por lo que está establecido por ley, y dependiendo de la comunidad autónoma, porque creo que País Vasco y Navarra tienen un sistema fiscal distinto. Y dado que en este asunto que estamos tratando, la seguridad y el evitar posibles riesgos es importante, te pregunto, y como habéis mencionado también las cuentas Omnibus, la cuenta Omnibus es como un autobús, están pasajeros dentro que seríamos nosotros, pero la cuenta Omnibus entiendo yo que la titular es la gestora, ¿no? Entonces, si ese banco depositario o el banco con el que trabaje la gestora pues quiebra, aquí sabemos que en España pues estás defendido o protegido con hasta 100.000 euros por persona, por tenedor de la cuenta corriente, etcétera. ¿Allí qué ocurriría? Porque el que tiene la cuenta es la gestora y yo estoy dentro de ese autobús que es la cuenta Omnibus. ¿Aquello cómo está protegido? ¿Qué protección rige en el ámbito europeo para ese tipo de cuentas y los inversores que están dentro, los partícipes? Sí, es verdad, como dices, que en España el FOAIN cubre hasta 100.000 euros. Lo que pasa que también es verdad que en caso de que el banco quiebre, los fondos de inversión, como no están dentro del balance de los bancos, están fuera, ¿no? Entonces, básicamente lo que ocurriría es que si el banco quiebra, o se cambia el depositario, o si el fondo se disuelve, se venderían las participaciones y recibirías la parte correspondiente por ese vehículo, que al final lo recibiría el banco y el banco lo redistribuiría a tu cuenta. El banco a través del que lo has comprado. De acuerdo. Sí, porque lo que tienes en realidad son participaciones. O sea, sí. El banco... Y esto yo creo que es importante, gracias Luigi por hacer la pregunta, porque es verdad que hay mucha gente que se le queda la duda. Tú cuando compras un fondo de inversión, una participación en un fondo de inversión, lo repetimos, estás comprando las compañías, una parte pequeña de cada una de las compañías que compone ese fondo. O sea, no le estás dando el dinero a un banco que se lo quede y de repente si quiebra te quedas sin el dinero. Realmente tú tienes el título de propiedad de cada una de esas partes, ¿no? En la participación. Eso es. Manolo, creo que querías... Eso es como para que la gente lo entienda. El tema de los depósitos es algo complicado de entender, pero en realidad, tal y como está concebido el sistema, cuando tú eres un depositante, cuando tú tienes un dinero en una cuenta bancaria,
tú realmente le estás prestando dinero al banco. Eres acreedor del banco. La gente piensa erróneamente, la mayoría de la gente, que cuando tiene un depósito en un banco, su dinero está ahí. No, su dinero no está ahí. El banco utiliza ese dinero, la inmensa mayoría de ese dinero, para prestar dinero. Entonces, si el banco quiebra, es cierto que el Estado te garantiza, al menos en teoría, sobre el papel, hasta 100.000 euros, pero existe riesgo de que pierdas parte del dinero, tal y como sucedió en Grecia mismamente, o en Chipre, no hace muchos años, donde muchos depositantes perdieron su dinero. Sin embargo, cuando los fondos de inversión, ese dinero no está ahí. Por lo tanto, si el banco, da igual que el banco quiebre, otro banco asumirá, por decir así, esos fondos y podrá recuperar tu dinero. E incluso tu hipoteca, si tienes deudas con el banco, si el banco quiebra, descuida que vas a seguir pagando la hipoteca. Eso te iba a decir, no desaparece. Claro, se la vas a pagar a otro banco. Se la vas a pagar a otro banco, que será el banco que acepte esas deudas, o esos, en este caso esos activos. Una pregunta relacionada con el tema de comisiones, Francisco, si nos puedes aclarar. Has comentado en un par de ocasiones que una de las diferencias es precisamente el tema de costes. Entiendo que un fondo radicado en Luxemburgo tiene un coste mayor que un fondo radicado en España para el partícipe. ¿Son comisiones más altas? Esa es la primera. Y la segunda, en el caso concreto vuestro de Cobas, hace poco anunciasteis un cambio en la política de comisiones que me parece muy interesante, que es premiar a los partícipes que se queden, que lleven más tiempo con la gestora, de tal forma que las comisiones van bajando de forma progresiva en función de los años que lleves con la gestora. Eso se aplica también a los que, como en el caso de Domingo u otros, pues tienes un fondo en Cobas radicado en España y por lo que sea, por una cuestión de que te cambias de entidad y contratas una hipoteca y te reducen el tipo de interés por contratar uno de sus fondos y tú quieres seguir manteniendo el Cobas Selección o alguno de los fondos de la gestora, y lo único que haces es te lo llevas a esa entidad y por lo tanto pasas a tener un fondo luxemburgués. ¿Te puedes seguir beneficiando de la permanencia para reducir comisiones? Bueno, por ir a la primera parte, que es la del tema de los costes, este es un tema muy relativo. Sí que es verdad que, hablando de Cobas, personalizando el Cobas, en general los fondos de Luxemburgo son más caros, pero depende también de un tema de patrimonio. Es decir, si tienes un fondo en España que tiene 30 millones y otro tienes en Luxemburgo con 1.200 millones, pues a lo mejor todos esos costes fijos que se reparten en España en unos pocos partícipes o en un volumen menor, en Luxemburgo se estarían repartiendo entre mucho más, por lo que el TER total, que como ha dicho Luis, serían los costes totales que supone tener un fondo, en los cuales se incluye la comisión de gestión, pudieran ser más bajos. Por ejemplo, nosotros en el caso de Cobas sí que es verdad que como los fondos españoles tienen mucho más patrimonio que los fondos luxemburgueses, y encima los costes en España son más bajos, pues son relativamente más bajos los ISIN españoles que los ISIN luxemburgueses. En el caso de Selection, que es el que más patrimonio tenía, que sería el equivalente a Selección, pues estaríamos hablando de que sería unos 25-30 puntos básicos más caro el fondo luxemburgués respecto al español. ¿Vale? Y en la segunda pregunta, en cuanto a la antigüedad. Aquí había un problema, porque nosotros, en el momento en el que empezamos a tratar o a trabajar en esta rebaja de comisiones por antigüedad, era algo que no se había hecho antes nunca, y hubo un proceso en el cual había que hablar con CNMV para ver si era posible realizar esta estructura. En Luxemburgo, por temas del regulador, de la CSSF, que es el equivalente, como ya he dicho, a CNMV, no se podría discriminar a los inversores por antigüedad. Entonces, ¿qué se ha hecho? Pues lo que se va a hacer es ir asimilando o reduciendo las comisiones conforme se van bajando las españolas, de manera que las condiciones sean lo más similares posibles, ¿no? De esta manera, si uno decide en algún momento, como tú decías, pues oye, llevarse ese fondo desde el leasing español hacia un banco porque tiene alguna ventaja por temas de hipotecas o demás, pues podría hacerlo, porque seguramente las comisiones vayan a ser similares. Y yo quería... De gestión, perdón.
Yo quería preguntarte, bueno, la segunda de las preguntas que yo hacía al inicio, que decía lo que casi todo el mundo me dice que es cuánto tiempo, porque hemos dicho que no es muy... Yo creo que es un peligro lejano. Ahora mismo es un peligro lejano el tema, un corralito, incluso una ruptura de la moneda única. Podría ocurrir, yo creo que en la próxima década no es un peligro descartable, tampoco creo que vaya a ocurrir seguro, pero que no es descartable, vamos, ni de broma es descartable que exista una ruptura, un enfrentamiento entre los países de la eurozona, que los del norte digan estoy harto de avalar y que se produzca una situación a la griega, pero tampoco lo veo muy cercano. Pero supongamos que alguno de nuestros oyentes es más miedoso, siente que, pues eso, después de unas próximas elecciones generales en las que gana un gobierno que le da más miedo que que piensa que a ver si van a hacer a Alberto Garzón ministro de Economía, y dice, me quiero llevar mi dinero, pase lo que pase, que es lo que a mí en ocasiones me han preguntado, ¿cuánto tiempo se tardaría en abrir esa posición, en abrir la cuenta corriente en el extranjero y en que efectivamente, desde todos los puntos de vista, ese dinero, tanto los fondos como la cuenta corriente asociada, estén fuera del alcance del fisco español? Bueno, es una pregunta complicada porque, bueno, el abrir cuentas fuera de un país suele ser complicado. Abrir cuentas en Suiza o en Luxemburgo, en las típicas casas de banca privada, facilitan las cosas, pero los importes que se tienen que tener son muy altos y además el coste de esas cuentas es alto también. Entonces, no sé si habría la posibilidad, o hay bancos que con capitales relativamente bajos, de miles de euros, te permitan abrir cuenta de manera que puedas instrumentalizar esa cuenta bancaria como elemento para realizar tu inversión, de manera que escapes a un eventual corralito. Es un tema complejo y que tendría que ver cada uno en función de sus capacidades, de su voluntad o del miedo que pueda llegar a tener. No sabemos siquiera para decir digo, porque puede haber oyentes que a lo mejor dicen, hombre, tampoco sin ser muy rico, pero sí que tengo unos cientos de miles de euros, 200, 300 de el ahorro de toda mi vida, y se plantea, ¿tardaría semanas, tardaría días, tardaría meses, o va a depender mucho también del fondo, de la entidad con la que queramos abrirlo? Eso depende de cada entidad, de la política que tenga, de los mínimos que tenga para abrir una cuenta, pero es un tema de los propios bancos del resto de países. No sé si hay alguno que pueda facilitar esa apertura de cuentas, pero además agolparían. No, es verdad, que eso yo también se lo digo a los que me preguntan. Digo, mira, uno de los problemas es que si esto ocurre tú no vas a ser el único con miedo. Van a estar ahí en la frontera llamando a la puerta de los bancos a abrirme una cuenta, y probablemente eso también demorase los plazos. En cualquier caso, como hemos dicho antes, ya el mero hecho de no tener la cuenta en un depósito bancario, en cuenta bancaria como tal, ya dificulta o pone barreras adicionales a que se pueda disponer de los ahorros del particular. Estoy muy de acuerdo con eso. Yo quiero señalar, hablando de estas precauciones, ¿no?, para prevenir lo que pudiera pasar en el peor de los escenarios posibles, que cuando, y corrígeme por favor, Francisco, si me equivoco, cuando quiebra una gestora, o la gestora, sí, pues la gestora no olvidemos, es un negocio, es una empresa, su fin es ganar dinero gestionando con unos productos llamados fondos los ahorros de los partícipes. Eso, como toda empresa, puede provocar pérdidas y verse abocado a cerrar. No es infrecuente, entiendo yo, Francisco, que otra gestora decida asumir esa cartera de productos. Es decir, tú pasas de ser cliente del fondo, no lo sé, XZ World con la gestora B, a serla del XZ World con la gestora C, que le ha comprado toda la cartera de productos con sus clientes. Y a partir de mañana tú empiezas a recibir comunicaciones, los mismos extractos de cuenta, etcétera, pero de la otra gestora que te ha dado la bienvenida como nuevo cliente. Es decir, que no pensemos que forzosamente eso comporta liquidación de todo, devoluciones, sino que se puede comprar el negocio de otra gestora para mantenerlo, ¿verdad? Sí, totalmente. Ante la eventualidad de que una gestora, tanto bancaria como independiente, pues quebrase, como hemos dicho, como ese fondo está fuera del balance, lo que podría hacerse es absorber por otra entidad. Pero bueno, aquí también habría matices, ya que al final, quieras que no, el negocio de la inversión tiene un componente muy fuerte de confianza, y entiendo que tendrían que mantener al equipo gestor, y habría otra serie de variables que habría que mirar. Además, probablemente, quizá temas regulatorios, pues CNMV te daría un derecho a separación, no lo sé, pero tiene muchos matices que habría que mirar. Sí, yo te lo digo porque a mí mismo me pasó. Hace unos años quebró la gestora con la que yo tenía algún fondo contratado y tuve un periodo de transición. La gestora de la que
que me iba a despedir como cliente. Me avisa de que a partir de tal fecha voy a ser cliente de la otra gestora, tengo yo ahí un periodo de aceptación o de venta de las participaciones, y si no lo hago, se supone que acepto ser cliente con la siguiente. El día que vence ese plazo, me saluda la siguiente, buenos días, usted señorito tal y cual, y pasa a ser cliente mío. Es decir, eso es algo normal y que doy fe que funciona, vamos. Sí, totalmente. Y además, si el equipo gestor se ha movido a la nueva entidad, a ti no te afecta en absoluto. Francisco, hablando de fiscalidad, y yo creo que esto sí está relacionado, pero me gustaría que nos lo aclararas. Vale, yo tengo fondos en Luxemburgo, pues por lo que sea, porque me interesa, para protegerme de algún modo, o porque efectivamente, oye, de esta forma me permite aprovechar de ciertas bonificaciones en tipos de interés a nivel hipotecario, etc. La cuestión es, ¿tenemos obligación de presentar el famoso y polémico y absolutamente bárbaro, desde mi punto de vista, modelo 720, que es una declaración que tienes que presentar a Hacienda sobre los activos, el dinero, bienes, etcétera, que tengas en el extranjero? Pues ahí la verdad es que nosotros en temas fiscales intentamos no entrar, así que sobre esa parte yo no tengo visión directa. No te podría ayudar con eso. Sí que es verdad que al final, como he dicho, Luxemburgo, en temas de reembolso y por hacer hincapié en ello, Luxemburgo lo que te favorece es cuando a la hora tú de hacer un reembolso no tienes que tributar o que presentar un escrito a Luxemburgo por el cual te exima de tributar por esa plusvalía en Luxemburgo, a diferencia de España. Esa es una ventaja que sería. De todas maneras, siendo sujeto fiscal español, entiendo que si tus activos, por mucho que estén en Luxemburgo, pues tendrás que declararlos como parte del grueso de tu patrimonio como residente fiscal en este país. Sí, porque ahí entraría esto, y añado una nueva sigla o terminología rara al debate, el SIF, ¿no? Bueno, el SIF es más bien una estructura de luxemburguesa que no sería o que te permitiría no estar restringido por UCITS, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, una SICAV normal. Cuando hablamos de SICAV en Luxemburgo hay que hacer un apunte, y es que una SICAV no es asimilable a un fondo o a una SICAV española, sino que una SICAV es una carcasa de la que cuelgan diferentes compartimentos que son los fondos. De esta manera, pues Cobas LuxICAV, que es el nombre de la SICAV de Cobas, tendría 5 diferentes compartimentos. Pues tendría el Cobas Large Cap, que sería el equivalente a las grandes compañías, Cobas Iberian, International y Selection, ¿no? Y luego estaría la SICAV SIF, que es que sería el equivalente un poco a un fondo de inversión libre. No estaría pues esta regla que os he dicho, el 5-10-30, que es el motivo por el que nosotros tenemos aquí también un fondo de inversión libre, que es el Concentrados, te da más libertad para constituir los fondos, pero también es verdad que está dedicado a inversores profesionales, o sea que hay una serie de limitaciones por las cuales un inversor retail, si quiere invertir, tiene que, por ejemplo, pues demostrar que se le puede asimilar a un inversor profesional, ¿no? Esto está explicado en MiFID, pues bueno, cómo está uno establecido como profesional o como particular, y a partir de ahí podrá o no invertir, y además a partir de ahí hay una serie de requerimientos, por ejemplo, de inversión mínima, mientras que en la SICAV normal, para invertir en el Cobas Selection, pues tendrías que invertir 100 euros, la SICAV SIF tendrías un mínimo de 125.000 en Luxemburgo, mientras que en España un fondo de inversión libre tiene un mínimo de 100.000. Correcto. Y a mí me gustaría hacerte una pregunta para un oyente, que probablemente sean pocos, pero que también tenemos oyentes en el extranjero que se bajan nuestros podcasts, porque hemos dicho, bueno, claro, pero es que esto, sobre todo las gestoras españolas, tienen a veces el fondo en Luxemburgo para permitirlo. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo puede un oyente que viva en el extranjero, en Luxemburgo probablemente sí que no habrá muchos, un país muy pequeño, pero bueno, en Francia, Alemania, Italia o en cualquier otro país, o en Inglaterra, por eso, en cualquier otro país desde el que nos esté escuchando, diga, oye, pero es que a mí me interesa, me gustan las gestoras que lleváis, yo quiero apostar con un value español a largo plazo, como hemos dicho muchas veces, ¿qué tendría que hacer? Y luego también para esos ahorradores españoles que invierten a través del banco, un poco una situación parecida a la que yo explicaba antes que me ocurrió a mí,
¿Todos los bancos ofrecen los fondos de todo el mundo? Si tú le dices a tu banco, quiero este fondo específicamente, tu banco te lo tiene... Porque a veces oímos como que el banco no te lo va a ofrecer de primeras, pero si tú se lo exiges, más o menos tiene una cierta obligación, ¿o no? ¿O solo los bancos que hayan llegado a un acuerdo con la gestora? Sí, bueno, en el tema de comprar el fondo para un inversor extranjero, ahí entran otras variables, como por ejemplo que los fondos para particulares tienen que estar registrados en ese país. Entonces puede que se encuentre con alguna barrera por la cual su banco no pueda comprarlo porque no esté registrado en ese país, o puede tener que ir a buscar la entidad o el broker desde el que se le permita invertir. Entonces ya ese es un caso más de ir mirándolo por país que básicamente de que pueda ir al banco y a realizar esa... Y no va a ser sencillo. Igual que en España muchas veces uno se pone, yo me pongo a veces casi por curiosidad, a ver el desplegable de incluso los bancos que más fondos ofrecen, y efectivamente ofrecen muchos menos de los que pueda tener un inversor, un ahorrador en Estados Unidos. Hay muchos extranjeros, pero no todos. Sí, luego muchas veces los bancos tienen su propia lista de fondos y en determinadas ocasiones pueden decidir el si abrir o no esos fondos en función de su interés, ¿no? Además, aquí habría que tener en cuenta otra variable, y es que para el inversor que compre el fondo luxemburgués, además del extra de costes, probablemente vaya a tener que pagar una depositaria por tener la inversión a través del banco del que sea cliente. Madre mía, qué programa hemos tenido por delante, qué cantidad de notas. Mira, tengo todos los papeles llenos de letras por todos los lados. Domingo, creo que ha sido un programa en el que hemos aprendido mucho. Fíjate que ya le dedicamos, Luigi, hace un año un programa en el que también nos extendimos mucho en todos estos temas, pero han salido otros nuevos y hemos aprendido muchísimo. Así que, Francisco, te lo agradezco un montón. Lamentablemente tenemos una hora, no podemos extendernos más, pero espero que te podamos volver a saludar muy pronto en Tu Dinero Nunca Duerme para hablar de estos y otros asuntos. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y encantado de volver cuando queráis. Quédate, que quedan todavía las recomendaciones Value School, y antes una que hacemos, sobre todo en estos tiempos en los que vamos muchos a salir por carretera, a visitar a la familia o a pasar unos días de descanso, que no nos quiten el dinero en la carretera porque nos saltemos una señal, o sobre todo porque no nos demos cuenta de un radar y resulta que íbamos despistados y íbamos sobrepasando el límite de velocidad. Lo primero es ser prudentes, tenemos que cumplir los límites de velocidad, pero lo segundo es ayudarnos de herramientas como RadarBot, que nos permite mantener el dinero en el bolsillo, que no nos lo quite, ya no en este caso Hacienda, sino la Dirección General de Tráfico. Así que muchas gracias a RadarBot por esta facilidad que nos ofrece, y además que también nos trae los podcasts de Tu Dinero Nunca Duerme, y que recuerdo a todos nuestros oyentes que pueden acceder a todos ellos a través de todas las plataformas y oír este programa y otros muchos como este cada vez que quieran en sus dispositivos móviles. Y ya nos vamos sin más dilación a las recomendaciones Value School. Soy Giorgio Semenzato de Finicens y escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero. Bueno, y Luigi, te toca poner como cada semana la guinda a este fantástico programa que hemos tenido. Pues vamos allá. Yo quiero invitar a todos los oyentes a que mañana, lunes, a las 4:30 empezamos con el Value School Summer Summit, la escuela de verano de Value School, que es todo online, todavía en tiempos de pandemia. Vamos a estar desde el lunes a partir de las 4:30 hasta el viernes, a partir de la misma hora todas las tardes hasta las 8:30 o 9. Son 20 sesiones con los mejores. Pásense por la página que tenemos en la web de Value School a ver todo el programa y a inscribirse a las sesiones que gusten. Sobre el tema de hoy, un artículo muy interesante en el blog de Cobas titulado Fondo Español o Fondo Luxemburgués. Para aquellos que quieren tenerlo resumidito bien ahí, es un artículo excepcional. El siguiente recurso que recomiendo es otro artículo titulado Las ventajas de invertir desde Luxemburgo. Hemos hecho antes referencia al Cluster Family Office. Este artículo está en su blog y proviene de esta referencia que también estuvo aquí en el programa el año pasado, como bien ha recordado Luis Fernando. Alicia regresa a Wall Street, el libro que hemos publicado para todos los oyentes del programa. Este verano es una lectura fantástica para tanto jóvenes como adultos. Ofrece las claves de la inversión con éxito a largo plazo y también un manual para vivir según los principios de la inversión en valor, que es más
que un estilo de inversión es una filosofía de vida. Y por último, la Biblioteca del Inversor, el nuevo número de la revista de libros de Value School. En este mes tenemos ya a Javier Ruiz, que es el director de inversiones de Oros Asset Management, que nos hace una recomendación de libros muy personal, donde tenemos novelas de Stefan Zweig, también biografías de deportistas, de Tony Nadal, también nos recomienda el libro que escribió, donde explica las claves que le llevaron a entrenar a Rafael de aquella manera. En fin, más allá incluso de la inversión, como ven, títulos también pues bueno, sobre economía austríaca, etcétera. Una selección fantástica, se puede descargar desde el enlace que publicamos ahora en el Twitter del programa, por supuesto, como siempre, gratis. Pues Luigi, muchas gracias por esas recomendaciones. Yo voy a recordar que hablaba antes de los podcasts, uno de los que pueden recuperar es aquel que tuvimos con el Cluster Family Office aquí, y en el que también hablamos de estos temas. Es verdad que con más miedo que el que tenemos ahora, porque en aquel momento pues todo podría suceder y estábamos todos de los nervios, pero como bien decía Domingo Soriano, oye, hay que tenerlo siempre, ¿no? El plan B tenemos que tenerlo siempre metido en la manga, y hoy Francisco nos ha ayudado a entenderlo mucho mejor. Así que Domingo, Manolo, muchísimas gracias a los dos. Os escucho la semana que viene. Luigi, desde Value School, muchísimas gracias a ti también por esas recomendaciones y el programón que hemos tenido hoy. Y Francisco, muchísimas gracias también por tenerte hoy en el estudio y espero verte muy pronto. A vosotros, igualmente. Y a todos ustedes, señores oyentes, les dejo la mejor compañía, la DES Radio, y recuerden, les espero aquí la semana que viene con asuntos muy muy interesantes. Sean muy felices, amigos. En Es Radio, tu dinero nunca duerme, con Luis Fernando Quintero. Radarbot te ha ofrecido Tu dinero nunca duerme. Podcast de Banco Sabadell con Toni Garrido. El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual ofrecen nuevas oportunidades en un sector esencial. Escucha el programa en estardondestes.com. ¡Mira qué selección! ¡Qué pedazo de selección! ¿Se te ocurre algo mejor para ver el próximo partido? A nosotros no. Entra en letstalkaboutEuport.com y descubre el 11 ganador. Enjoy, it's from Europe. Descárgate gratis Radarbot, tu avisador de radares legal. Hola, soy Radarbot, la app gratuita experta en detección de radares que deberías usar con tus navegadores habituales si no quieres sorpresas. Sí, yo me quedo en segundo plano mientras tu navegador se lleva todo el protagonismo, lo sé. Pero yo soy el que hace el trabajo más duro. Yo soy el killer. A mí no se me escapa ni un radar ni un punto negro. Da igual donde estés, funciona en cualquier país del mundo mundial. Así soy yo, el especialista en radares. Soy Radarbot. Descárgame gratis. Y en cuanto al tiempo, continúa el calor, pero tendremos un descanso, ¿verdad? Así es, con temperaturas más bajas y mucho aprendizaje, los cursos de verano de San Lorenzo del Escorial nos ayudan a aplacar el calor del 5 al 30 de julio. Arte, humanidades, sociedad, ciencias y actividades culturales. Regístrate en www.cursosveranoucm.com. Hay quien piensa que la estrella más grande es el Sol. Hay quien no sabe que el Sol es una estrella. La comunidad científica dice que la estrella más grande se llama UI Scuti, pero se equivocan. La estrella más grande eres tú, porque siempre te lo curras al máximo. Rockstar Energy Drink. Tú eres la estrella. Que nada te pare.